¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto que nos encontremos una vez más en estas transmisiones que TV UNAM realiza desde la sala de conciertos Nezahualcóyotl, ahora para llevar hasta ustedes el séptimo programa de la segunda temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Soy Fernando San Martín y es para mí un gran placer darles la bienvenida a este concierto, en cuyo inicio escucharemos la obertura Carnaval Opus 93 del compositor bohemio Antonín Dvořák, e inmediatamente después el concierto para violín del compositor español nacionalizado mexicano Rodolfo Halffter, en el que actuará como solista el violinista mexicano Manuel Ramos. Por su parte, en la segunda mitad de nuestro programa escucharemos la Sinfonía en Re menor del compositor belga César Franck. En esta ocasión, la Orquesta Filarmónica de la UNAM será dirigida por el maestro Iván López Reynoso como director huésped. Y para iniciar este comentario, quisiera recordar que para cuando el compositor bohemio Antonín Dvořák escribe esta obra con la que se abre nuestro programa del día de hoy, la obertura Carnaval, tiene ya 50 años de edad, es decir, estamos hablando de 1891. Ha escrito ya la casi totalidad de su obra sinfónica y es ampliamente reconocido a nivel internacional. Es entonces que concibe la idea de escribir un enorme poema sinfónico de carácter filosófico, dividido en 3 partes, en las cuales se describa la naturaleza, la vida y el amor. El resultado fue la creación de 3 oberturas de concierto, la primera de las cuales recibió el nombre de El reino de la naturaleza. La segunda, que es la que aquí escucharemos, fue denominada Obertura Carnaval, mientras que la tercera fue nombrada Otelo. La intención original de Dvořák era denominar a esta obra Carnaval de Bohemia, mas no tanto como alusión a un evento específico o una festividad, sino como representación general de la vida. De tal manera que es por eso que la obra está construida a partir de elementos contrastantes. Por un lado, temas que describen los torbellinos brillantes relacionados con la fiesta de Carnaval. Por otro, temas que representan distintos aspectos de la vida diaria, como el amor, la reflexión o las preocupaciones cotidianas. Unos y otros momentos se van entretejiendo para generar intensos contrastes de luz y sombra a lo largo de la obertura, en la que predomina apareciendo de nuevo al final el vertiginoso alegro brillante con el que se abre y cierra la obra. Y en relación con la segunda obra de nuestro programa, el concierto para violín de Rodolfo Halffter, me parece importante recordar que este compositor, nacido en España, más precisamente en Madrid, tuvo que exiliarse de su patria al terminar la Guerra Civil en 1939, debido a su abierta oposición al régimen del general Francisco Franco, siendo nuestro país el lugar donde encontró, al igual que muchos otros exiliados, no solo asilo, sino las condiciones favorables para desarrollar su actividad creadora. Y fue precisamente durante la travesía en barco hacia nuestras tierras que Halffter recibió por telegrama la invitación del violinista norteamericano Samuel Dushkin para escribir un concierto para violín. Ya anteriormente, este violinista había estrenado el concierto para violín de Igor Stravinsky, que él mismo le había comisionado. Como usted seguramente notará con claridad al escuchar la obra, el aire de la música española se encuentra presente a lo largo de la misma, tanto en sus melodías como en sus ritmos, pero sujetos a un tratamiento influenciado por muchos aspectos del lenguaje musical del siglo XX, por lo cual ha sido considerada una expresión del neoclasicismo español que se desarrolló en este país en la década de los 30, en el seno del llamado Grupo de los Ocho, al que perteneció Halffter, y el cual se caracterizó por su alusión a diferentes estilos del pasado, su simplicidad, la cual es evidente sobre todo en la orquestación, y también el uso de técnicas composicionales modernas. El resultado en este caso es una obra de una gran transparencia y equilibrio y de un constante y ligero fluir melódico en el violín. La obra fue estrenada con gran éxito en México el 26 de junio de 1942 con el propio Dushkin como solista y Carlos Chávez al frente de la Orquesta Sinfónica de México. Pero todo ya está listo para que nos traslademos al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo de este séptimo programa de la segunda temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos.
Pues bien, acabamos de escuchar la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso, como director huésped, ha realizado de la obertura Carnaval del compositor bohemio Antonín Dvořák.
Y de esta manera, queridos amigos, ha concluido la extraordinaria, virtuosa interpretación que el maestro Manuel Ramos, junto con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, ha realizado del concierto para violín de Rodolfo Harto, todos bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso. El público, muy entusiasmado con la ejecución de esta obra, reconoce con su efusivo aplauso el extraordinario trabajo realizado, tanto por la orquesta, pero sobre todo por el maestro Manuel Ramos, a quien invita con un aplauso a que le regale con un poco más de su talento.
Y ahora es el momento de invitarlo a que nos acompañe a escuchar la entrevista que TV UNAM tiene preparada para usted con el solista invitado que acaba de interpretar esta obra, el maestro Manuel Ramos. Yo soy Manuel Ramos, concertino de la Filarmónica, uno de los dos que somos. Y este es mi quinto año de regreso aquí a México. Yo pasé por lo menos 38 años fuera del país. Estuve la mayor parte del tiempo en la Orquesta Sinfónica de San Luis, Missouri. Y al cabo de más de 38 años, entonces vine a hacer una audición con la UFUNAM. Esto fue en el 2013 que hice la audición y comencé ya a laborar a partir de 2014. Rodolfo Hafter, él, me parece que las fechas de él nació en 1900 en Madrid y después murió en México en 1900, le mentiría, pero a los 80 y tantos años, ¿verdad? Entonces, este concierto, él lo compuso en un viaje que hizo a París durante la Guerra Civil de España. Entonces ahí él conoció a un violinista. Él comenzó a escribir este concierto en París. Esto fue en 1939. Entonces ahí conoció a un violinista que se llama Samuel Dashkin. Este tipo lo invitó él a que viniera a hacer el estreno de su concierto, que lo hizo. Él escribió el concierto entre 1939 y 40, y me parece que después él vino, lo invitaron de México a que viniera a hacer el estreno en 1942 con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta de Carlos Chávez. Este hombre, ¿por qué es importante? Porque unos 10 años antes él tuvo contacto con Igor Stravinsky cuando él compuso su concierto que le llamó Concierto en Re. Él también tuvo como colaborador a este violinista, Samuel Dashkin. Entonces ahí se formó un pacto entre él, entre Stravinsky y el violinista y lo que tiene, sí hay una cosa en común
entre los dos conciertos, porque Halfter conoció a Stravinsky, entonces entre los dos ellos tenían muchas cosas en común. Una de esas cosas en común eran, ellos tenían tendencias del neoclásico, del neoclasicismo, que se formó alrededor de esos años. Entonces, por consecuencia, este concierto tiene muchas cosas que tienen que ver con el neoclasicismo. De hecho, tiene una parte muy importante en el cello, que cuando ustedes lo escuchen, esto es un solo de cello que va a través de todo el concierto y da la impresión de que fuera un concierto clásico o barroco, en ese estilo. Sí tiene ciertas dificultades técnicas. Yo esperaría, Halfter, a pesar de que nació en Madrid, él se vino, lo invitaron alrededor de ese tiempo antes de componer ese concierto, se vino a México de tal manera que él compuso el primer movimiento, es lo que tengo entendido, en París, y después cuando vino a México bajo la invitación del presidente de México, Lázaro Cárdenas me parece, entonces vino aquí a México y lo hicieron director del conservatorio. De hecho, se dice que él fue maestro de composición de Luis Herrera de la Fuente, de Eduardo Mata, una serie de personajes así, ¿verdad? Mario Lavista y Arturo Márquez. O sea que sí hizo mucho impulso por el país, sí. Pero aún así este concierto, yo creo por no haber estado todavía tanto tiempo en México, no tiene tanto colorido mexicano como uno esperara, pensando que él hizo los dos últimos movimientos en México. Por más que le busco, no creo que tenga mucho de México. Y vaya, es un concierto, sí tiene dificultades, pero como le digo, tiene esa tendencia neoclasicista, ¿sí? Entonces, ¿qué más le puedo decir? Lo estoy disfrutando mucho, es primera vez que lo voy a tocar. Lo hice hace como un año, pero lo hice leyendo la música. Pero no había mucha oportunidad para dar vueltas a las páginas, y eran páginas muy grandes, y era muy batalloso para tocarse leído. Entonces esta es la primera vez realmente que voy a tocar este concierto de memoria. Yo creo que no me va a traicionar porque sí he estado trabajando mucho en el concierto. Sí. Y bien, queridos amigos, mientras orquesta y director se toman un merecido descanso, quisiera compartir con ustedes algunos comentarios sobre la Sinfonía en Re menor de César Franck, que es la obra que escucharemos en la segunda parte de nuestro concierto. Quisiera comenzar señalando que tal vez sea el mismo hecho de la dificultad que entraña precisar la nacionalidad de este compositor, pues era de ascendencia alemana, pero nacido en Lieja, que en esos momentos, estamos hablando de 1822, pertenecía a Holanda, convertido en belga y nacionalizado francés más tarde. Le decía, lo que hace que en su obra, y más precisamente en su sinfonía en re menor, coexistan elementos propios de la música alemana con otros que son característicos de la francesa. De hecho, habría que aclarar que la sinfonía nunca ha sido un género muy apreciado por los franceses, o cuando menos no a la manera en la que ha sido cultivada dentro del sinfonismo alemán. Tenemos sí excepcionales ejemplos que le abrieron a la sinfonía de Franck el camino de la aceptación en Francia. Lo son, por ejemplo, la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, la Tercera Sinfonía en Do menor con órgano de Saint-Saëns y la Sinfonía sobre un canto montañés de Pansandandí, las cuales presentan características que influirán en la construcción de la sinfonía en re menor, la de Franck, principalmente en su forma cíclica, la cual consiste en la aparición de temas del primer y segundo movimientos en el tercero y último. Porque déjeme usted aclararle
que a diferencia de la mayoría de las sinfonías del siglo XIX, la de Franck tiene solamente 3, aunque hay que precisar que en el que podríamos considerar el scherzo está contenido a la mitad del segundo movimiento. Ahora bien, creo que sería importante, para que usted pueda gozar aún más de la interpretación que escucharemos con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, reconocer cuáles son los temas que va a retomar Franck en el último movimiento. Por ejemplo, el tema principal del movimiento inicial, y el tercero de los temas del mismo movimiento. Por su parte, del segundo movimiento tomará el tema principal, que es expuesto por primera vez por el corno inglés. De tal manera que lo invito a que trate de reconocer sus apariciones en el tercer movimiento de la sinfonía y escuche la forma en la que Franck los combina con los temas propios de ese movimiento. Por último, quisiera comentarle que la influencia que Richard Wagner ejerció sobre la obra de Franck, pero sobre todo en esta sinfonía, se hace sentir en la elaborada armonía cromática de la que echa mano el compositor en muchos momentos de la obra. Es decir, una armonía basada en acordes que crean una enorme tensión, además de una gran ambigüedad tonal. Pero ¿qué le parece si ahora nos permite compartir con usted la entrevista que TV UNAM le tiene preparada con el maestro Iván López Reynoso, director huésped para este concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM? Acompáñenos. Cuando pensamos en música checa, definitivamente el compositor que viene a la mente primero es Antonín Dvořák. Es un compositor emblemático del repertorio sinfónico y desde luego es también muy retador tocar su música. Es en esta ocasión la Obertura Carnaval, Opus 92, la que va a abrir el programa este fin de semana, y es una pieza absolutamente de virtuosismo orquestal. Es como una breve presentación de todo lo que puede hacer una orquesta sinfónica. Y es una obra escrita en un carácter muy jovial, muy ligero, muy festivo, como su mismo título lo indica, es un carnaval. Y es una pieza de mucha demanda técnica y musical de parte de la orquesta. Es una de las obras más difíciles del repertorio de este tipo para abrir un programa. Y tiene 3 secciones, digámoslo así, es una obertura en 3 partes. Tiene una parte cantabile central muy melódica, muy melancólica, como solía escribir mucho Dvořák también, que tiene como protagonista al corno inglés, que es uno de los instrumentos también que Dvořák utilizaba más frecuentemente en sus piezas. Y tiene 2 partes, las extremas, la primera y la última, que son prácticamente la misma música, que es música absolutamente brillante y jovial. Y es una obertura que a mí me gusta mucho hacer, porque es un gran reto para la orquesta. Es realmente una pieza que exige mucho de los músicos de la orquesta. Ya entrado el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, está muy claramente marcada la tendencia de composición de todas las regiones, sobre todo europeas. Y empieza a aparecer la escuela neorromántica alemana, que será una escuela realmente importante, liderada por Bruckner, liderada por Mahler, por estos grandes sinfonistas que buscaban la grandilocuencia, que buscaban la pasta, que buscaban la sonoridad orquestal a la máxima potencia.
Y por el otro lado, tendrá fin la gran etapa del sinfonismo romántico francés, que fue manifestada principalmente por Héctor Berlioz, que fue el gran sinfonista francés del siglo XIX. Y para mí, César Franck es la gran combinación de estas dos vertientes. César Franck tiene todo el poderío y la majestuosidad del repertorio neorromántico alemán, como el lirismo del repertorio romántico francés. Esta sinfonía en re menor es una de las piezas más bellas que se han escrito. Es una pieza con una duración bastante extensa, son 45 minutos de música, a pesar de que solamente son 3 movimientos, no 4 como suele tener una sinfonía. Se sale de los paradigmas de la forma tradicional, no es una sinfonía particularmente festiva, es más bien una sinfonía muy contemplativa, muy analítica, muy majestuosa. A mí me da la sensación de estar siempre frente a una gran catedral cuando escuchamos esta sinfonía, además de que se manifiesta muy claramente la tendencia organística que tenía César Franck en su música. Él era desde luego un gran organista, y en esta sinfonía escuchamos mucho esa gran influencia que tenía él como organista en sus partituras orquestales. Es una obra escrita ya hacia finales de su vida, de hecho la terminó un año antes de morir, murió con un accidente trágico, pero es una obra de madurez, es una obra muy seria, es una obra de su última etapa de composición, y es una obra que deja muy en claro, muy en manifiesto el poderío orquestal que tenía la mano, la pluma de César Franck. Yo encuentro en la sinfonía de César Franck todos los elementos tradicionales, pero al mismo tiempo muy innovadores de las escuelas de composición, tanto de la alemana como de la francesa. Tenemos claramente una sinfonía escrita en una forma cíclica, en una forma, digámoslo así, como un gran leitmotiv, como lo era Wagner. El tema principal del primer movimiento se repetirá a lo largo de la sinfonía. Todos los temas importantes de la sinfonía van a volver a aparecer de una o de otra forma, cambiando su estado de ánimo, cambiando su color, cambiando su orquestación. El tema del segundo movimiento, por ejemplo, que es un tema realmente cantable y melancólico, también con el corno inglés como protagonista y el arpa, va a aparecer después de una forma muy majestuosa y solemne al final del tercer movimiento. Entonces, tiene toda esta línea, esta forma de construcción, como si fueran déjà vus la partitura, como si hubiera recuerdos dentro de la música. Y esta pieza en particular tiene mucho ese sello de búsqueda armónica y tímbrica de César Franck. Desde luego yo creo que una de las grandes virtudes de la obra son la gran cantidad de matices y de colores que le extrae al tejido orquestal el compositor. Y pues ya todo está listo para que regresemos al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para iniciar la segunda parte de este séptimo programa de la segunda temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos, por favor.
Y de esta manera concluye la ejecución de esta sinfonía en re menor de César Franck en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta ocasión ha actuado bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso como director huésped, en este séptimo programa de la segunda temporada de conciertos 2018 de la UNAM, en cuya primera parte hemos escuchado la interpretación de la obertura Carnaval del compositor bohemio Antonín Dvořák y del concierto para violín del compositor español nacionalizado mexicano Rodolfo Hafner, en el que hemos tenido la participación como solista del maestro Manuel Ramos. Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible. Y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.